Muy bien, buenos días. Más o menos, buenos días. Como veréis, estamos aquí, no estamos en Israel. Sí, tú también te has dado cuenta, ¿verdad? Cuando el miércoles nos empezaron a decir, puede que Israel cierre las fronteras, nuestra respuesta fue, Israel es un país serio, no nos va a cerrar las fronteras, hombre. Nos dicen, en 2 horas deciden, y nosotros tranquilos. Y de repente estábamos ahí en la oficina y vino alguien con una jarra así muy grande, con muchos hielos, y nos la echó así por la espalda. Yo ahora mismo debería estar echándome aloe vera en la espalda porque me quemé en las playas de Tel Aviv y mi madre y mi mujer regañándome, que te hemos dicho que te eches... Ese era mi plan, en mi cabeza estaba... Pero estamos aquí juntos, así que hola, buenos días, ¿qué tal? La verdad, no vamos a mentir que nos ha dado un poquito de bajón. ¿Cuántos ibais a Israel? A ver, yo quiero saber cuántos estáis conmigo. Mira, Jorge, por ejemplo, la primera reunión venían más de los de Israel. No quiero sacar conclusiones de esto. La cosa es que, Jorge, venían tus padres también a Israel, qué pena. Vienen, vendrán. Así que bueno. Y la razón es, pues, obviamente, el coronavirus. Si alguien acaba de llegar de Marte esta mañana, no ha escuchado durante toda la semana hablar del coronavirus. ¿Alguien nunca ha escuchado hablar del coronavirus, no? No tenéis televisión, estáis aislados en un... Es impresionante lo que ha pasado estos días. Es surrealista porque hemos pasado de tener vidas normales a tener la sensación de que estamos infectados, apestados y que el mundo se va a acabar, ¿sí o no? La gente está mandando a sus casas a los trabajadores, se cierran aeropuertos, se cierran ciudades. Hoy en Italia no solamente ya no puedes salir en avión, sino que la Lombardía, que es la zona norte de Italia, que es la zona económicamente más fuerte, no puedes salir ni en coche. Es decir, Jerry Testori, nuestro amigo italiano que vino con la ONG esta de Camboya, no puedes salir en coche a otra ciudad. Y la realidad es que el síntoma más fuerte que tiene el coronavirus es el miedo. Nadie sabe lo que es, todo el mundo te dice que no pasa nada, pero la frase va después, ¿y si? Y cuando en el easy todo el mundo se asusta, todo el mundo se echa para atrás, todo el mundo deja de gastar, todo el mundo deja de viajar. Tengo un amigo que trabaja en Vueling, en la línea aérea, y para ir el Barcelona-Milán de avión tienen que llenarlo con piedras para poder despegar, porque no va nadie. Para ir y venir necesita un peso mínimo. Entonces, obviamente, en las noticias no habéis oído hablar de otra cosa, no habéis visto otra cosa. Estamos televisando en vivo todos los casos del coronavirus, es una cosa impresionante. Y pues nosotros, como sabéis, tenemos un tío que es mayor, el tío de mi padre, que tiene 85 años, el tío Paco. Y el tío Paco, a mí me encantaría que todos lo pudierais conocer porque cada semana es una aventura nueva con él. Si algo alegra mi semana es mi tío Paco. Mi tío Paco no es psicosomático, es obsesivo. Todos tenéis algún familiar así, obsesivo. A mi tío Paco una vez tenía un problema de encía. El doctor le dijo, esta semana no tomes café muy caliente, tómalo con hielo para no... Van 2 años, todos los días se toma el café con hielo. Se puede tomar la sopa hirviendo, que lo hace. Esta semana Mari nos preparó que era un sancocho, un ajiaco, y cuando yo le di la primera cucharada, eso era magma volcánico. Y miro a mi derecha y mi tío estaba acabándose el plato. Ahora, el café con hielo, porque me imagino que el calor de la sopa no es el mismo calor que... Entonces, obviamente, tenemos un tío que es obsesivo, que está viendo todo el día la televisión y están todo el día hablando del coronavirus. Entonces llega a casa, yo llego de viaje, lo veo, todos los días que lo veo, le doy un beso a mi tío, porque en España saludamos de beso, y me voy a acercar y me dice, no, ni besos ni manos. Digo, bueno, pues nada, nos sentamos a comer, digo, vamos a orar, y hace así, le da la mano a los de al lado. El segundo día ya se dio cuenta que darle las manos, aunque sea para orar, también lo puede contagiar. Ahora, él es muy intenso porque no nos quiere tocar, no nos quiere hablar cerca, está como que,
con la paranoia encima. Y aquí mi señor padre, que pues, tiene una relación de hace 64 años y medio. Tienen sus altos y sus bajos. Es como, cuando tanto tiempo, es mucho tiempo. Entonces, se calentó porque era un poquito molesto. Es decir, que tu tío te trate de apestado, pues es molesto. Entonces, tiene la brillante idea de regañarlo. A ver, Paco, tranquilízate, por favor, ¿eh? Que esto es una tontería de la prensa. Y además solo está muriendo gente entre 80 y 90 años. Mi tío tiene 85, te lo explico. Entre 80 y 90. Le empezó a caer una lagrimita por el lado, así. No sabemos nada de él desde entonces, esperemos que esté bien. Pero la verdad es que nos han colado el miedo. Todo el mundo tiene miedo. Leí en internet ayer un chiste que decía cómo extraño los tiempos en los que estornudabas y te decían salud. Ahora estornudas y vete de aquí apestado, asqueroso. Antes no, antes era salud y si eras muy católico te decían Jesús. Y otro siempre contestaba María y José, ¿no? Era como el jueguecito este. Pero vivimos con miedo. Y el miedo es la mejor manera de controlar a la gente. No es... la mejor sensación que pueden tener contigo para controlarte es el miedo. Es perfecto. Es más, cuando tú eres pequeño, ¿cómo te dicen tus padres que te comas las verduras? Porque te vas a quedar enano. Te ponen miedo. No te dan recompensa. Es que vas a ser muy alto. No, nadie se cree lo de ser muy alto. Lo que no se quieren quedar es enanos. Yo no me comí todas las verduras. Sí, si lo estás pensando, no me las comí. Pero cuando quieres que tu niño se vaya a dormir, le dices que si no se duerme se lo va a llevar el coco. Bueno, menos Víctor, que dice que se lo va a llevar Iglesias. Le dice a sus hijos, va a venir Pedro Sánchez y te va a llevar. Y los niños se hacen dormir. ¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que tienes miedo en tu vida? Porque hay gente que le tiene miedo a las cucarachas. Yo lo he contado en la primera reunión. Yo tengo aquí en mi recuerdo esas cucarachas de Cali. ¿Hay alguien de Cali que sabe de qué cucarachas les hablo? Que saben hablar, que tienen DNI. Unos bichos de un tamaño que no es normal. Que el dicho dice, todos muy valientes hasta que la cucaracha vuela. Recuerdo esas cucarachas también en Maracaibo, en la casa de mi abuela, porque encendías la luz de la cocina y como que se escondían. Y tú habías oído ruido de muchas y no veías ninguna. Y era más rollo. ¿Qué te da miedo? ¿Las serpientes? ¿A alguien le da miedo de las serpientes? ¿Sí? Pues Dari, no hables así de tu suegra, hombre. Que por eso ibas a ir con ella a Israel, ¿eh? ¿Qué más nos da miedo? Hay gente que le da miedo a los aviones. A mí no me da miedo los aviones, pero a alguien que le da miedo los aviones es muy desagradable viajar cerca de él. Recuerdo el día que se paró el motor de un avión. Iba yo en un avión en el que tuvieron que separar un motor y todo el mundo iba, mira, en silencio sepulcral. Íbamos todos calladitos. Cuando pasa, porque le dan miedo los aviones. ¿Qué más nos da miedo? Nos da miedo las básculas. Las pesas, para el que no lo ha entendido, la que te dice cuánto estás pesando. ¿Qué más nos da miedo? A los hombres nos da miedo quedarnos calvos. Y al que te diga que no, tiene dos problemas. El miedo y la mentira. Porque sí, esto es así. A ver, ¿qué cosas más te puede dar miedo? De pequeño te da miedo la oscuridad. ¿A cuántos les daba miedo la oscuridad? Que pasaban esos pasillos así, apretando nalga y tirando corriendo para... Cuando eres mayor, lo que te da miedo es la luz. La factura, digo, o sea... No se está mal oscura, ¿verdad, Rodri? A oscura se puede estar un ratito. Pero la pregunta real es, ¿qué te da miedo de verdad? ¿Qué te da miedo? ¿Te da miedo tu trabajo? ¿Perder tu trabajo? ¿Cuál es el miedo con el que tú vives constantemente? ¿Te da miedo perder tu familia? ¿Te da miedo fracasar en la vida? ¿Te da miedo enfermarte? Job era un joven de la Biblia, era un hombre que amaba a Dios, que tenía su corazón hacia el Señor, pero vivía con miedo. Dice que él todo el tiempo estaba dando ofrendas por sus hijos porque vivía con miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Te da miedo quedarte solo o sola? ¿Te da miedo no tener hijos? ¿Te da miedo perderlos? ¿Cuál es el miedo? Porque todos tenemos un miedo
Y ese miedo muchas veces nos mueve. Y hoy estamos viviendo el miedo al coronavirus, que yo soy de la opinión de que esto es una pantomima de la prensa, pero claro, ¿y si? Y ya con el ¿y si? Que no es ISIS, si la S, pero produce el mismo efecto, el miedo. ¿Y si es verdad? ¿Y si soy yo? Y entonces tos el de al lado y tú ya te estás imaginando el germen que te salta, que se te mete porque nos encanta imaginarnos el peor de los escenarios, ¿sí o no? El chiste aquel famoso del hombre que no lo voy a contar porque era un poco salvaje, pero que se le rompe el coche y va todo el camino imaginando todo lo malo que le iba a pasar. Y cuando le abren la puerta, pues ya estaba enfadado con el otro. Y el otro había dicho buenas tardes. Entonces, en este ambiente de miedo que vivimos, justo ayer me tocaba leer Josué 1. En las lecturas de la Biblia empezábamos con Josué. Josué es nombrado el líder de Israel. Ha muerto Moisés y a él le dan un título nuevo que como título se puede ver bonito, pero le daban una responsabilidad que a Josué le daba miedo, porque todo lo que no controlamos nos asusta, ¿sí o no? Nos gusta controlar las cosas. Nos gusta saber tener el control de todo y lo que no tenemos control nos pone nerviosos. Y Josué tenía que llevar al pueblo de Israel a una tierra que no conocían, que lo que habían visto no era muy esperanzador y tenía miedo, como tenemos todos. Por eso te pregunto, ¿qué te da miedo? Prácticamente todo lo que te has pensado que te da miedo está en el futuro, ¿sí o no? Ni siquiera está en el presente. Nadie tiene miedo al presente. ¿Le tenemos miedo? Al futuro. Leemos Josué 1:1 y vamos a ver qué le dice Dios a Josué. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló con Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que yo les doy. Es decir, es tiempo de abrazar la promesa. Es un buen comienzo. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Le estaba recordando la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y Josué estaba a un río de empezar a verla. Y dice, nadie, fíjate lo que le dice Dios a Josué, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Lo está reforzando, le está poniendo buenos cimientos. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Otra le dice, sé fuerte y no. Y yo aquí entiendo que hay una conversación que está escrita y hay una conversación visual. ¿Por qué le repite tantas veces que tiene que ser valiente? Porque probablemente tenía cara de susto. Le están poniendo una responsabilidad que él sabía que no podía llevar. Todos aplaudimos la oración de Salomón pidiendo sabiduría. Pero yo me imagino a Salomón asustado. O sea, yo no me imagino la oración, Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Yo me imagino diciendo, madre mía, ¿qué hago yo ahora? Josué dice, vas a conquistar gigantes. Josué había visto los gigantes, ahora hablaremos de eso. Y Dios le está diciendo, voy a ir contigo. Y le ve la cara y dice, sé muy valiente, tranquilo. Dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a derecha ni a izquierda. ¿Te irá bien? Entonces, te irá bien en todo lo que hagas. ¿Entonces qué es? Un con
Dios le está diciendo, te va a ir bien en todo lo que hagas siempre y cuando obedezcas lo que Moisés te dice y no te salgas ni a derecha ni a izquierda. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Por último, mi mandato es, le dice para cerrar Dios a Josué, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es una promesa bonita, ¿sí o no? Es más, es de nevera. Es de nevera, es para tú recordar. Pero la realidad es que el miedo tiene pinta de ser el enemigo principal de Josué. Y no los hititas, ni los amalecitas, ni, no sé, todos los nombres que acaban en itas. ¿No? Él está diciendo, el peor enemigo que te vas a encontrar lo tienes dentro. Sé fuerte y sé valiente, yo voy a ir contigo. Y empieza a reforzarle su autoestima, su pensamiento. Leí esta semana un par de dos citas que os quiero decir. La primera dice que el miedo no es lo contrario de la fe. A veces pensamos que o tienes miedo o tienes fe. Y no es así. El miedo es poner la fe en el lugar equivocado. Es confiar en lo que Dios no te está diciendo que confíes. Entonces, hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, Saúl va a la guerra y le da miedo porque empieza a ver que sus guerreros se empiezan a marchar. Y entonces cambia de esperar a que Dios lo salve y le dé la estrategia a él tomar las riendas y hacer lo que le dé la gana. Y le reclama al profeta, no viniste a tiempo y porque ellos se asustaban tuve miedo e hice esto. El miedo es un mal compañero. Sin embargo, encontramos a David tiempo después, que cuando David tenía miedo, siempre consultaba al Señor. Hace tiempo hablamos de esto, cuando a David le roban a su familia y a todos sus guerreros, ¿os acordáis? David no decide ir a rescatarlos de primeras. ¿Sabes lo que hace? Se arrodilla y le pregunta a Dios, ¿voy o no voy? ¿Tú te crees que David no tenía miedo? Le acababan de robar a su mujer, a sus hijas, a todas sus posesiones, pero no solo las de él, las de todos. Y sus amigos lo querían matar. María tuvo miedo. María, la madre de Jesús. Cuando se le aparece el ángel, ¿qué le tiene que decir el ángel de primeras? No temas. ¿Por qué? Porque yo imagino la cara de María. Está en su casa tranquila, viendo por la tarde hombres, mujeres y viceversa. Y se le aparece un ángel. Y se asusta. Pero todas las veces que Dios le pide a la gente de la Biblia algo, lo primero que les dice es no temas. Y te voy a decir algo, si tú, que se me olvidó comentarlo en la reunión anterior. Si tu visión no te asusta, estás cómodo. Si no hay nada que te reta, si no hay nada en tu vida en la que necesitas confiar en Dios al 100%, hay algo que estás haciendo mal y eres un acomodado. Si no hay nada en lo que tengas que mirarle al miedo a la cara, ¿sí me estoy explicando? Nos encanta la comodidad, pero en la comodidad no se consigue nada. Ahora, la otra frase es de un neuro... Lo he apuntado porque es muy difícil el nombre. Es un neuroexperto. Los neuroexpertos dicen que lo último que piensas por la noche y lo primero que piensas por la mañana forman tu pensamiento. En esas horas en las que te vas a ir a dormir,
cuando más cansado estás y en las horas en las que te levantas, que estás recién recargado, esa es la franja en la que tu pensamiento se forma. Y entonces yo te hago una pregunta, ¿qué piensas antes de dormir? ¿Cuál es tu rutina? ¿Lees las noticias que están todo el día matándonos a todos? Si no mueres de coronavirus vas a morir de tal, y si no de Pascual, y si no de la gripe A, y si no es de la gripe A es de la gripe B, y si no vas a morir de un disgusto si eres del Barça. ¿Qué lees? ¿Te gusta meterte en internet a insultar gente? ¿Eres de esos? Que antes de dormir te llenas un poquito de amargura y te metes y vamos a tirarle a estos y a los del otro equipo y a los rojos y a los no sé qué. Y te metes a la cama con rabia. ¿Pero cómo te levantas? ¿Te levantas mirando las noticias? El IBC baja no sé cuánto. Han muerto no sé cuántas personas. ¿Cómo te levantas? Mirando Instagram, viendo vidas perfectas y envidiándolos a todos, viendo abdominales que no existen, viendo familias sonrientes. Porque los expertos dicen que lo que te acuestas pensando y lo que te levantas pensando forman tu pensamiento. Por eso, en el consejo que Dios le da a Josué, le dice, medita en este libro día y noche. Porque la Biblia también dice, tal es su pensamiento, tal es él. Muchas veces salimos de casa enfadados ya. Salimos de casa desanimados. Salimos de casa... Hemos empezado el día de la manera incorrecta. Hemos empezado el día llenando nuestra mente de rencor, de rabia, de enfado. ¿De qué hemos? Salud. ¿De qué llenas tu mente por las mañanas? Fíjate en esto. Cuando Dios te pide que medites en su libro, yo te voy a dar simplemente tres salmos. Salmo 91, 7 al 9. Dice, aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males, qué diferente es levantarte con una promesa de Dios de este tipo que con una noticia del ABC, del País o de OK Diario. Sino, oye, pueden caer 1000 a mi izquierda, 1000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Salmo 23, 4. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Última, por ejemplo, Salmo 37, 25. Una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigar pan. Fíjate que la Biblia tiene estas y muchas otras promesas que traen paz a nuestro corazón. Por eso Dios le dice a Josué, medita en la palabra de Dios porque te va a traer esperanza. Ahora, no sé si os habéis fijado lo rápido que se ha desestabilizado el mundo. Si esto lo hablamos hace un mes, no se lo cree nadie, ¿sí o no? Y nosotros, en vez de tener miedo, tenemos que alegrarnos porque la Iglesia tiene algo increíble que se llama Evangelio. ¿Y sabes qué es el Evangelio? Buenas noticias. No podemos caer en el fatalismo. Tenemos buenas noticias. Tenemos noticias para la gente que se asusta. En Londres se acaba el papel higiénico. En Estados Unidos se han llevado el agua como si fuese a faltar el agua. Señoras y señores, hasta que nadie diga lo contrario, esto es una gripe. ¿Pero por qué se vuelve la gente loca? Porque el miedo cambia la manera de ver la vida. El miedo nos aterra. Dicen que hay 3.000, 4.000, 5.000 infectados, 6.000, no sé cuántos hay. Hay un montón. En Estados Unidos este invierno ha habido 31 millones de gripes. ¿He dicho bien 31 millones? ¿Tú sabes cuántos son 31 millones de personas?
de las cuales han muerto una barbaridad. Nadie ha dicho nada. No hay miedo. El miedo paraliza. Entonces, ¿cuál es la función de la Iglesia? La función de la Iglesia es la buena noticia. Esas noticias que hemos leído. Hey, caerán 10.000 a tu lado, al otro lado 1.000, pero a ti no te tocarán. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas porque su vara y tu cayado te protegen y te infunden aliento. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y entender que cada día estamos más cerca de la venida del Señor y que cada día el sistema mundial se está preparando. Mira, cuando se habla del anticristo, muchos cristianos se ríen. Esto es así, ¿sí o no? Porque dices, ¿cómo nos van a controlar a todo? ¿No lo estás viendo cómo nos están controlando? Con una gripe. Tú dices, ¿pero cómo que? Claro, ahora ya no puedes viajar a ciertos sitios, hay gente que no puede salir de sus ciudades. Si a ti mañana te dicen, hay que quitar el dinero porque te... ¿Tal? Me hablaba mi padre, porque te enfermas con el dinero, ¿lo van a quitar? Por el miedo van a controlar a todo el mundo. Viene el coco y os come. Sin embargo, yo encuentro en la Biblia que la Biblia no está enfocada en el dolor, sino en la esperanza. Jesús no vino a decirle a la gente que se iba a ir al infierno, aunque sí vino a decírselo. Vino a decirle que a través de él podían ir al cielo. Esa es la buena noticia. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Jesús vino a decir, hey, este es el camino bueno. Y nosotros en un mundo lleno de malas noticias nos están dejando el camino listo para poder decirle a la gente la buena noticia, que hay esperanza para todo el mundo. Cada día estamos más cerca. Ahora hay 3 consejos que yo leo aquí que Dios le da a Josué, que quiero dejároslo como práctico para combatir el miedo. Josué tenía miedo, probablemente tú tienes miedo, pero si no tienes miedo por esto, tendrás miedo por otra cosa. Porque todos tenemos miedo. El problema es qué reacciones te causa el miedo. Hay gente que con el miedo se vuelve agresiva. ¿Lo habéis visto esta gente? Que cuando le da algo miedo se vuelve agresiva. Pero hay gente, que es la gran mayoría, que se paraliza. ¿Cuántos os paralizáis con el miedo? Te quedas como... El otro día iba corriendo y corro por mi barrio y salgo y llego a un polígono. Y en el polígono hay un señor que tiene un perro para proteger una finquita que tiene ahí. Perro completamente innecesario porque es una finca... Pero bueno, cada vez que vas para allá el perro va y te ataca. Y yo siempre he escuchado, el perro huele el miedo. Digo, pues a mí me viene oliendo desde que salió de casa. Cuando vino a por mí el perro, yo me quedé quieto y yo pensé, si salgo corriendo, me merienda. Porque claro, si yo me doy la vuelta, le doy todo. Yo me puse enfrente de él y yo pensé, si me ataca le doy una patada. Que probablemente era una peor idea, pero en el momento, entonces el otro le silbó al perro ahí y el perro se volvió para allá. Se acabó. Pero él olió el miedo. Ahora yo me le puse de frente y yo dije, bueno, queda uno de los dos. Tenía pinta que quedaba él. Pero tenía toda la pinta, que tenía la pinta que ese perro ya había mordido a alguien antes que a mí y ya está, había entrenado. Pero estos 3 consejos nos van a ayudar a enfrentar todos los miedos que tengamos. Miedos internos y miedos externos. Mira, se puede acabar el mundo, pero las promesas de Dios no se acaban. Dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y yo leo en la Biblia que cuando en las casas de los demás estaban oscuras, en la casa de los hijos de Dios había luz. Y es muy bonita la fe teórica, pero hay que ponerla en práctica. Hay que vivir nuestra fe. Y a veces vamos a tener que pasar por situaciones en las que vemos oscuridad. Somos una generación comodita, yo el primero. Somos cómodos, vivimos cómodos. No hemos visto una guerra. Mira, la última gran guerra que fue mi abuelo joven. Llevamos, ¿qué? 100 años prácticamente. Esto es una tontería, el balsa de aceites. Alguna peleita, pero... En esta... Y todo el mundo rápido se asusta. Entonces, 3 cosas. La primera, creer. Cuando Dios le da una promesa a Josué, lo que tiene que hacer es creerla. Cuando Dios te da una promesa para ti, para tu familia,
para tu futuro, lo primero que tienes que hacer es creértelo. Tienes que creer que Dios cumple su palabra. Yo creo que el piloto de American Airlines sabe volar en ese avión. Y me siento y me duermo. Y a veces hay turbulencias y mi madre siempre me pregunta, ¿y no te asustas? Y digo, no, me imagino que el piloto tiene un radar que ve las tormentas y que sabe por dónde meterse. Si yo tuviera que estar dudando del piloto, ¿te imaginas cómo volaba? La gente que vuela con nervios es porque va dudando del piloto. Que al piloto no le ofende, pero ¿qué vuelo pasas? La gente que vive dudando de Dios, a Dios no le ofendes, pero el que la pasas mal eres tú. Tienes que creer lo que Dios dice. Punto número 1. Recuerda, tal es su pensamiento, tal es Él. Medita en la palabra de Dios, repítete las promesas. Y si te cuesta, escríbelas. Dice la Biblia, escríbelas y pégalas en la puerta. Si necesitas llenar tu cuarto, tu habitación, tu cocina de promesas, hazlo. Pero no caigas en el temor de este mundo. Cree la palabra de Dios. Punto número 2. Confiesa la palabra de Dios. Confiesa las promesas. Habla bien. Vivimos en un mundo que todo es hablar mal. Hablar mal de uno, hablar mal del futuro, hablar de que todo mal. Y dice la Biblia que en Números 14, ponme Números 14, que aquí me quedan 10 minutitos, aquí me ha cundido mejor el tiempo. Números 14. Están en este momento de la historia, quiero contarte, Moisés envía 12 espías a ver la promesa de Dios, la tierra prometida, y llegan los 12 espías y se encuentran una tierra maravillosa, pero con gigantes. Entonces, su reporte no es un reporte mentiroso. Ellos llegan y le dicen, Moisés, la tierra maravillosa, precioso. Mira, unas uvas que parecen melones. Pero un detallito, el que se come las uvas también es grande. Y empiezan a decir verdades, y son fuertes, y tienen armas, y murallas. Sin embargo, Josué y Caleb hicieron la medición diferente. No se midieron ellos con los gigantes, midieron los gigantes con Dios. Y le dijeron a la gente, nos los vamos a comer con patatas. Y le decían, ¿estáis locos? Mira lo que ha pasado. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Escúchame, a llorar a gritos. O sea, jóvenes, personas adultas. O sea, señores y señoras de 35, 40, 50 años llorando a gritos. Y así continuaron toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. La cancioncita de todas las semanas. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra para que muramos en batalla? ¿Sabes por qué creían que iban a morir? Porque los que les daban las noticias les habían dicho que iban a morir. Esa gente no había visto a los gigantes. ¿O sí? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué tal ahí? Nos van a reventar la cabeza. Pues no voy. Dice, a nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Quién les ha dicho todo esto? Te lo digo yo, su miedo. Porque Dios sabe lo que les había dicho. Que iban a conquistar la tierra y que iban a tomar la promesa. Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Tú imagínate cómo estaba el patio. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante la comunidad de Israel. Versículo 6. Y 2 hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron, escúchame, y dijeron a todo el pueblo, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Las promesas de Dios son maravillosas. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil
donde fluye leche y miel. Israel dijo amén. No, perdón. No se rebelen contra el Señor, no teman al pueblo de esa tierra. Cuando tú temes más a tus circunstancias que a Dios, te estás rebelando. Para nosotros son presa indefensa y los tíos viendo gigantes, pero ellos estaban viendo a Dios. Igual que David. ¿David qué te crees? ¿Que se vio él contra Dios? Perdón, contra Goliat. No, él vio a Dios contra Goliat. Y su voz dijo, ¿quién se cree este para burlarse de Jehová de los ejércitos? Son como presa indefensa, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros, no les tengan, ¿qué? Miedo. Sin embargo, toda la comunidad decidieron apedrear a Josué y a Caleb. ¿Qué gente, colega? Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Voy a parar aquí, pero fíjate, ellos confesaban delante del pueblo su confianza en el Señor. Cuando tú vivas en un entorno de malas noticias, no solamente tienes que creer lo que Dios te dice, tienes que empezar a decírselo a la gente. Y no siempre se lo van a tomar bien. A Josué y a Caleb los querían apedrear. Pero sabes que esa actitud lo convirtió en el líder de Israel. Y los otros murieron. Si os leéis números, mola un montón. Al ratito estaban todos a eso les dio el coronavirus. A los otros 10. ¡Pah! Tenían todos entre 85 y 90. No quedó ni uno. Sin embargo, Josué llevó al pueblo a la promesa. Y por último, y si se viene el del piano, está guay que empiezan a mirar porque no está. Entonces, ahí va a entrar corriendo. Vosotros hacer como que esto no os lo he dicho, ¿vale? El texto que te he leído al principio termina con una frase que dice, y yo estaré con el pueblo de Israel donde quiera que vayan. O sea, hay una condición para que Dios vaya contigo. Hay que ir, hay que moverse. El miedo paraliza. La fe te hace caminar. El pastor Holland a mi padre le mandó un mensaje de texto que hace una semana, 2 semanas. ¿Él? Sí, una semana. Hace una semana dice que se levantó orando y que se acordó de nosotros y que tenía la sensación de que venía algo bueno espiritual, un despertar espiritual. Y no había pasado todo esto, no había pasado esta locura y nosotros tenemos la expectativa de que en medio de esta locura, de que la sociedad en la que vivimos se deshace en un segundo, es el momento perfecto para que les demos buenas noticias, para que suceda lo que hemos orado por nuestro país tanto tiempo, para que la gente pueda acercarse al Señor. En un mundo de malas noticias seguimos teniendo buenas noticias, pero si tú no te las crees, no se las cree nadie. Si tú vives pensando, voy a salir a la calle y me va a dar el coronavirus y me voy a morir, pues nadie te va a creer que tu Dios es más grande que una gripe. O sea, imagínate que tus problemas reales. Si tú no crees que tu Dios es más grande que una gripe, no van a creer que hay solución para su casa, no van a creer que hay solución para su enfermedad, no van a creer que hay solución para su trabajo. Y con esto no estoy jugando a ser doctor. A lo mejor nos llevamos un susto y sí, esto es, pero tiene pinta de que esto es una estafa. Carroña mediática. El miércoles apareció por la puerta Telecinco a decir, hemos oído que hay una iglesia evangélica en Leganés infectada de coronavirus. Queremos hablar con alguien. Y bajó Natanael a decirles cosas. Te diría que le des un abrazo cuando lo veas, pero no, porque no nos podemos tocar. Pero en 15 días, cuando el virus se extinga, dale un abrazo a Nathan, que los puso firmes. Les dijo, yo le he cambiado el nombre, le llamo Natanael Ortega Smith. El tío grande que está enfadado todo el día. Da igual. Dice la Biblia que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban.
Por eso si ha habido gente de esta iglesia a la que le han señalado, algunos estáis aquí, por evangélicos. Tú estás ahí evangélico, el coronavirus, vete de aquí. Gente la han mandado a sus casas, porque en el trabajo. Nos han llamado de Israel, oye, nos da mucha vergüenza preguntaros esto, pero es que en la tele dicen que hay una pastora en Leganés. ¿Qué tal está Emma? Y a mí me dan ganas de decir, bastante menos tonta que vosotros. Pero no pasa nada que nos señalen, porque cuanto más nos opriman, más nos multiplicamos. Si hay que cambiar este formato de iglesia e irnos a las casas, porque la semana que viene no nos dejan reunirnos, la iglesia no se acaba en estas 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Si nos tenemos que ir todos a Nava la Gamella, nos vamos. Si hay que ir a las casas, nos vamos. La iglesia tiene las buenas noticias del Señor y no se trata de un edificio con unas sillas cómodas, se trata de un compromiso que tenemos. Y si tiene que pasar esto o cosas peores para que el Señor se glorifique, tiene que pasar. Pero a mí lo que me preocupa es que tú no veas esto con esperanza y lo veas con miedo. Cuando veas que las cosas se complican, cuando veas que, dice Jesús, cuando veas que el fin del mundo se acerca, levanta tu cabeza porque el galardón está cerca. Ahora, el rey David, que es el que yo te recomiendo que cada mañana y cada noche leas un salmito antes de dormir y no leas Facebook, que eso te lo puedo recomendar. Lee la Biblia antes de dormir y cuando te levantes, no te leas el Salmo 119, pero léete un trocito. Llénate de esperanza. El rey David decía, ¿qué pueden hacer estos simples mortales conmigo? Te lo digo yo, matarlo. Pero él estaba tranquilo. Y cuando veía un ejército gigante, ¿tú qué te crees? ¿Que iban a tirarse flores? Pero él tenía su confianza puesta en el Señor. Y en esta situación y en cualquiera, nosotros como iglesia se nos tiene que despertar la ilusión. ¿Qué va a hacer Dios en esto? Porque la gente está nerviosa. ¿O no habéis visto a la gente? A ver, ¿no habéis visto a la gente nerviosa? ¿A cuántos te has acercado? Dios ha prometido que iba a ir contigo. Ay, te estás riendo, ¿no? Porque nos vamos a infectar. No te vas a infectar de nada. Lo único que puedes infectarle es un poquito de fe, un poquito de esperanza a la gente. Es el momento. Entonces, el miedo es la fe mal enfocada. Pero si tenemos la fe bien enfocada, terminamos con este texto, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7. Dice, y nos ponemos de pie. Pues Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? ¿De qué no te ha dado Dios un espíritu? Es decir, que si a ti te asusta el coronavirus, ese espíritu no es de Dios. Si a ti te asusta que el mercado se caiga, el espíritu de temor, ¿quién te lo ha dado? Yo te digo quién no. Dios no te lo ha dado. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Te lo resumo, porque ya es la hora de irse. Tenemos el poder de la sangre de Jesús. En la Santa Cena hemos orado. Algunos se debe pensar que esto es una tontería. No, la Biblia dice que en la sangre de Jesús hay sanidad, hay poder. Y cantamos esa canción muchas veces, hay poder en la sangre. Y si tú la estás cantando y no te lo crees, estás haciendo el ridículo. ¿Qué haces aquí? No te estoy echando, pero no es cantar, es creer lo que cantas. Hay poder, hay amor, hay que amar. Hay que amar a Dios, pero hay que amar a la gente. Y por último, autodisciplina. Qué palabra tan fea, ¿verdad? Porque algunos se piensa que la autodisciplina es golpearse a sí mismo, ¿no? Eso es autoflagelarse. La autodisciplina es disciplinarte. Disciplinarte para que cuando viene Telecinco, hablarle con respeto y no insultarle como quieres insultarlo. Que es lo que hemos hecho. A Nathan no le faltó el respeto. Les dijo las verdades. Autodisciplina es cuando tú tienes temor, saber que Dios va contigo y caminar. Autodisciplina
es saber que si de tu pensamiento depende quién eres, aprender a llenarlo de la palabra de Dios y no de basura de Facebook, de, como diría el señor Donald Trump, de fake news, todas las noticias. ¿Quién comprueba las noticias de Internet? Yo tengo Twitter. ¿Cuántos tenéis Twitter? En Twitter, cualquier persona que da una noticia segura, hay un montón de gente que se lo cree. Yo ayer leí una que decía esto: el coronavirus, peor, ¿cuál te dije que era? Que se me ha olvidado el nombre, que era un SARS, que el SARS y que el SIDA. Y la gente diciendo, madre mía, lo que nos han metido aquí, la que nos han liado. Y yo diciendo, madre mía, el coeficiente mental de más de 1. La autodisciplina te dice que en vez de creerte esas noticias, vayas a la palabra de Dios y digas, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y fíjate que decían los 3 del horno, y si Dios no me defiende, hasta luego. Pero yo no me bajo de aquí. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Y esa es la actitud del que confía que lo mejor está por venir, porque lo mejor es cuando nos encontremos con nuestro Dios. No va a haber nada mejor. Cuando estábamos con la pena, la tristeza de Pat, también decíamos, pero tiene la promesa cumplida. Sin vergüenza antes de tiempo. Pero nuestra mayor promesa es ver al Señor. ¿Y si no, qué hacemos aquí? ¿Entretenernos mientras nos hacemos viejos? No, estamos aquí confiando en la resurrección con Jesucristo. ¿Amén o no? De eso se trata. Lo de medio es un paseo. No somos de este mundo. Estamos aquí de paso. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por la promesa más hermosa que es que te veremos un día cara a cara. Gracias porque no hay nada que este mundo nos pueda hacer. Solamente pueden matar nuestro cuerpo y ni siquiera si tú no lo permites. Por eso, Señor, quita de nosotros todo espíritu de temor al futuro, de temor a la enfermedad, de temor al fracaso, de temor a perder nuestra familia. Señor, quítanos el temor y danos un espíritu de amor, de poder y de autodisciplina. Que podamos entender que no hay nada que se escape de tus manos, Señor, y que el temor solamente nos aleja del amor. Nos aleja del amor del Dios que quiere lo mejor para nosotros, y que si hay algo que nos tiene que suceder, sigue siendo la voluntad de nuestro Dios. Queremos llevar estas buenas noticias, esta esperanza a todo el mundo, Señor. Queremos decirle al mundo que aunque andemos en valles de sombra, no hay temor porque tú estás con nosotros. Que aunque parezca que caen a nuestro lado 1000 y a nuestro otro lado 10.000, a nosotros no llegarán porque tú nos proteges, Señor. Protege nuestra familia, protege nuestra casa. Ayúdanos a entender que quizás los modelos de la iglesia cambian, pero la iglesia nunca se acaba. Porque tú sigues siendo el Dios y el Rey de esta iglesia, Señor. Por eso te damos gracias. Y dale gracias a Dios, porque se está levantando un tiempo de avivamiento. Porque en la angustia vamos a encontrar el momento perfecto para contagiar vida eterna, para contagiar esperanza, para contagiar el amor de Dios. La gente está pensando que viene lo peor y viene lo mejor. Viene la salvación de Cristo. Todo